Bueno, buenas noches. Vamos a hablar yo, Juan Manuel Salazar Bernal, y mi compañera Luz Karime Fajardo, de alteraciones ácido-base y sus factores. Entonces, una alteración ácido-base se refiere a un desequilibrio en el equilibrio ácido-base del cuerpo, que está regulado principalmente por el sistema de amortiguación, los pulmones y los riñones. Las alteraciones ácido-base pueden clasificarse en acidosis o alcalosis y pueden ser respiratorias o metabólicas. Trastornos de equilibrio ácido-base tenemos acidosis y alcalosis. Acidosis metabólica es la reducción de concentración del dióxido de carbono. Este tiene que ser menor a 3,35. Las causas es la acumulación de cetonas de ácido láctico, la insuficiencia renal y la ingesta de fármacos o toxinas. También tenemos la pérdida de dióxido de carbono por el tubo digestivo o por el riñón. Algunos síntomas son las náuseas y vómito, letargo e hipertermia. Tenemos como diagnóstico clínico también requiere la medición de los gases en la sangre arterial y la concentración sérica de los electrolitos. Puede indicarse la infusión intravenosa si el pH es muy bajo. Bueno, alcalosis metabólica. Es un aumento primario de la concentración de dióxido de carbono. Su pH es mayor a 7,45. Sus causas son vómitos prolongados, hipovolemia, consumo de diuréticos e hipotensión. Para mantener la alcalosis debe existir un compromiso renal en el exceso de bicarbonato. Tenemos casos graves que consisten en cefalea, letargo y tétanos. Su diagnóstico es la evaluación clínica y los medios y tétanos. Su diagnóstico, una evaluación clínica y medición de los gases en la sangre arterial y las concentraciones séricas de electrolitos. Debe tratarse en la entidad subyacente. A veces se indica acetazolamina o ácido clorhídrico por vía aérea o intravenosa. La acidosis respiratoria se caracteriza por un aumento primario en la presión arterial de dióxido de carbono. También por un pH menor a 7,35. Tiene unas causas como la hipoventilación en forma típica debido a un trastorno en el sistema nervioso central y los pulmones o iatrogénico. La acidosis respiratoria puede ser aguda o crónica. La forma crónica es asintomática, pero la forma aguda o su agravamiento provoca cefalea, confusión y somnolencia. De forma clínica se puede ver los asociados incluyen temblores, contracciones mioclónicas y asterixis. También se puede decir que se confirma la medición de los gases en sangre arterial y los electrolitos séricos. Debe tratarse la causa, a menudo debe administrarse oxígeno y asistencia respiratoria mecánica. En cuanto a la alcalosis respiratoria se distingue por una reducción primaria de la presión parcial del dióxido de carbono en la presión arterial, por un pH superior a 7,45, tiene como causa un aumento de la frecuencia del volumen respiratorio o de ambos. La alcalosis respiratoria puede ser aguda o crónica. La forma crónica es asintomática, pero la aguda causa mareo, confusión, parestesias, calambres y síncope. Entonces, de forma clínica se incluye la hiperpnea, la taquipnea y espasmos carpopépicos. El diagnóstico clínico se confirma a través de la medición de los gases en la sangre arterial y la concentración sérica de electrolitos. El tratamiento está destinado a la causa. La acidosis metabólica. ¿Qué es la acidosis metabólica? Se produce cuando hay una acumulación de ácidos en el cuerpo, una pérdida significativa de bicarbonato,
que es una base, lo que resulta en una disminución de pH sanguíneo. Aquí hay algunas maneras en las que pueden ocurrir acidosis metabólica. Tenemos la acumulación de ácidos. Puede deberse a la acumulación de ácidos endógenos, como el ácido láctico, que se produce en situaciones de hipoxia, falta de oxígeno, como en el caso de Sean, que es una insuficiencia cardíaca o sepsis. Tenemos la cetoacidosis diabética, es otra causa común de acidosis metabólica, donde se acumulan cuerpos cetónicos ácidos debido a la descomposición de grasas en ausencia de suficiente insulina. Aquí tenemos que tienen poco apetito, dificultad de la respiración, dolor de estómago, boca seca, náuseas y decaimiento. Otra causa tenemos la pérdida de bicarbonato. La pérdida significativa de bicarbonato puede ocurrir en situaciones como diarrea persistente, donde se pierden grandes cantidades de bicarbonato junto con los líquidos corporales. También pueden ocurrir en casos de insuficiencia renal, donde los riñones no son capaces de absorber adecuadamente el bicarbonato. Otro trastorno, también tenemos los trastornos renales. Los trastornos renales en eso es la insuficiencia renal, que los riñones pueden no ser capaces de excretar adecuadamente los ácidos metabólicos, contribuyendo a la acumulación de ácidos en el cuerpo, o sea, acumulación de bicarbonato. Miramos aquí que los riñones controlan la excreción de ácidos no volátiles y la producción de bicarbonato. Ellos reabsorben todo el bicarbonato filtrado, restauran todo el bicarbonato usado, excretan todo el bicarbonato sobrante y excretan en forma tamponada el ácido no volátil producido. Excretan las bases conjugadas de los ácidos fuertes excretados. Otro trastorno tenemos las toxinas y el envenenamiento. La ingestión de ciertas sustancias tóxicas o venenos pueden llevar a la producción excesiva de ácidos en el cuerpo, contribuyendo a la acidosis metabólica. Ahora, siguiendo con la explicación, seguimos con la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica se produce cuando hay una acumulación de base o una pérdida significativa de ácido en el cuerpo, lo que resulta en un aumento del pH sanguíneo. Algunas maneras en las que puede ocurrir la alcalosis metabólica son las siguientes. Tenemos vómitos frecuentes. La pérdida de ácido clorhídrico del estómago debido a vomitar frecuentemente puede contribuir a la alcalosis metabólica. El ácido clorhídrico es una forma de ácido que normalmente se encuentra en el estómago. Entonces eso también nos puede dañar y nos puede reducir nuestra alcalosis metabólica. Tenemos también la ingesta excesiva de antiácidos. Algunas personas pueden desarrollar alcalosis metabólica si consumen grandes cantidades de antiácidos que contienen bicarbonato de sodio. Estos antiácidos neutralizan el ácido estomacal y pueden aumentar los niveles de bicarbonato en la sangre. Otro trastorno. 1. La alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria se produce cuando hay una reducción en los niveles de dióxido de carbono en la sangre debido a una respiración excesiva o también una hiperventilación. Entonces, puede haber una hiperventilación voluntaria o involuntaria. La voluntaria se debe a, por ejemplo, ejercicios físicos o al momento en que la persona decide respirar a una mayor frecuencia y a un mayor volumen. La involuntaria se debe a factores como el estrés o a factores de peligro. Entonces, en este caso, la hiperventilación quiere decir que la entrada de oxígeno a las vías respiratorias del organismo aumenta y, por lo tanto, hay una disminución de los niveles de dióxido de carbono debido a la exhalación, la cual pues va a liberar este dióxido de carbono de las vías respiratorias. Tenemos también a la hipoxia crónica.
Entonces, en situaciones de hipoxia crónica, como las que se encuentran en enfermedades pulmonares crónicas, el cuerpo puede responder aumentando la frecuencia respiratoria para compensar la falta crónica de oxígeno. Esta respuesta puede llevar a la eliminación excesiva del dióxido de carbono a través de la respiración, lo que resulta en la alcalosis respiratoria. Entonces podríamos decir que cuando la hipoxia es crónica, el cuerpo adopta una respuesta para intentar mejorar el suministro de oxígeno. Y al aumentar la frecuencia respiratoria, pues este mecanismo puede generar un ajuste en el cual hay una excesiva eliminación del dióxido de carbono y por tanto pues hay un desequilibrio de los gases sanguíneos, lo cual puede desencadenar una alcalosis respiratoria. Bueno, entonces otra causa de esta alcalosis respiratoria puede ser la lesión pulmonar. Pues las lesiones pulmonares pueden ser agudas como embolias pulmonares o neumonías graves y pueden desencadenar una respuesta aumentada como un mecanismo compensatorio. En estas situaciones el cuerpo puede aumentar la frecuencia respiratoria para intentar mejorar el intercambio de gases y compensar la falta de oxígeno. Lo que ocurre es que en esta respuesta aumentada la ventilación respiratoria puede llevar a la eliminación excesiva del dióxido de carbono, como en los otros factores ya vistos, y pues esos niveles de dióxido de carbono que disminuyen pueden cambiar el pH sanguíneo. Bueno, otro factor que puede desencadenar en una alcalosis respiratoria es la lesión cerebral. Pues digamos que en las lesiones en el sistema nervioso central, acá podemos ver una, por ejemplo, en el encéfalo, pues puede haber, digamos, un trauma cerebral o un tumor, pues debido a esto se puede afectar el control de la respiración y contribuir a la alcalosis respiratoria, porque los centros respiratorios ubicados en el tronco encefálico pueden afectar la frecuencia y la profundidad de la respiración. Entonces, cuando se aspira un cuerpo extraño, por ejemplo, también, y esto puede causar una lesión cerebral, un mecanismo para responder hacia esto es una frecuencia mayor, una profundidad mayor de respiración, lo cual puede generar, como en todos los casos ya anteriormente mencionados, una exhalación del dióxido de carbono y hace que los niveles de este disminuyan y por lo tanto el pH cambie. Sería eso.